El definir el sentido de un proyecto es algo inherente a la actividad proyectual, porque estamos, en primer lugar, creando un artificio que va a provocar un efecto en un ecosistema, en un entorno, en un ambiente, en una empresa, en una comunidad. Con lo cual somos responsables, en primer lugar, y hay que entender esas posibilidades de efectos, ojalá positivos, pero también negativos que pueda haber en un proyecto. Por eso lo ligo tanto a lo que es la responsabilidad, es decir, tenemos que tener la capacidad, la tenemos, pero podemos ser más conscientes y en realidad exacerbar, digamos, esas capacidades de ser necesario para poder prever o incluso modelar hacia dónde puede ir un proyecto. En realidad tenemos la responsabilidad, pero también tenemos un poder en mano, en realidad, para compartirlo con las comunidades con las que estemos trabajando, ¿no? En realidad, el poder compartir con otros que a partir del proyecto se puede transformar una realidad, se puede transformar un territorio, se puede crear valor, es algo muy potente. Nosotros lo experimentamos como de manera natural porque hemos sido formados en lo que es la actividad creativa, pero creo que tiene una potencia y una responsabilidad que muchas veces desde las carreras de diseño es necesario verbalizarlo porque lo tomamos como un acto natural y no es tan natural en todas las disciplinas, digamos. Creo que es algo muy valioso desde nuestra disciplina, ¿no? Que se ofrece en la sociedad. Nombrar un solo proyecto sería raro, pero en realidad todos los proyectos que desarrollamos o que he desarrollado tienen un sentido. Algunos fue muy explícito, es decir, cuando trabajé en proyectos que eran convocados, que eran pedidos, solicitados desde la política pública, por ejemplo, como fue el diseño de un distrito de diseño, en realidad, que el instrumento final que llegamos a definir y a diseñar, obviamente no solo yo o mi equipo proyectual, sino también convocando a otras disciplinas como por ejemplo lo que es el área legal, el instrumento final o el artefacto final fue una ley en ese caso para la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí es muy evidente, es decir, que si uno no hace, creo que de hecho fui convocada en la licitación de ese proyecto por estas capacidades que ya las hacía explícitas o las compartía, de poder diseñar escenarios futuros, de poder imaginar ecosistemas, de poder diseñar y proponer mapas de actores e interacciones, ¿no? Que es eso lo que en realidad viene de la mano de una propuesta de distrito de desarrollo. Entonces, siempre en esos proyectos hay un muy fuerte trabajo de visioning, que es esta especialización que, bueno, que aprendí de alguna manera en Italia, pero como digo en todas mis publicaciones, en todas mis presentaciones y a mis alumnos, es algo que es inherente al diseño en realidad. Es decir, a veces la verbalización, el ponerle una etiqueta, el entender qué estamos haciendo ayuda a ser más conscientes, como decía antes, pero es propio del acto proyectual, en realidad. El crear imágenes en un campo ficticio, son imágenes artificiales, porque son creadas por nosotros, de un producto, de interacciones, de territorios, ¿sí? Pero que todavía no existen. Por eso tienen esa característica, digamos, utópica de alguna manera, hacia la que hay que ir. Por eso es el sentido, es decir, y esa imagen nos ayuda a trazar el camino desde el lugar donde estamos hoy, en realidad. A partir de esa imagen futura podemos ir entendiendo cuáles son los pasos inmediatos que tenemos que ir dando hacia adelante para llegar. En ese caso, bueno, fue el instrumento que era necesario, era una ley. Cuando uno habla de política pública, obviamente es muy necesario entender el sentido. De hecho, no, en realidad la orientación política además ya está marcando un camino, en realidad hay una propuesta de camino y de a dónde llegar.
Pero cuando hacemos diseño industrial dentro de una pyme, de una empresa chica, o como fueron mis primeros años como diseñadora industrial en una pyme en la ciudad de Buenos Aires, yo trabajaba en diseño de producto para una empresa de tornería que diseñaba productos monotecnología, monomaterial en realidad, y a partir de ahí había distintas posibilidades de equipamiento, de colgado de señalética, de estanterías y demás. En mi ingreso a la empresa trabajábamos para un nicho de mercado que eran los decoradores, las arquitectas y muy de nicho, digamos, de ambientación. Y bueno, en un momento nos movimos para lo que era el mercado masivo, grandes canales de distribución, cadenas grandes de hipermercados, y ahí cambia, digamos, el sentido, en realidad, del mercado hacia el que estás orientando tus decisiones de diseño. Se suma un packaging, por ejemplo, un envase que en ese momento no existía en los productos anteriores porque se vendían más a granel de alguna manera. Cambia el ticket de venta, el precio, y empieza a llegar a muchos hogares. Ahí hay un cambio en la estrategia comercial de la empresa que significa que nuestras decisiones de diseño tienen que cambiar una orientación. Entonces, quizás es muy concreto lo que estoy diciendo, pero bueno, te muestra cómo en los dos casos necesitas tener una foto de futuro, en realidad, para que no sea que vaya ocurriendo lo que va saliendo, sino que en realidad, porque bueno, es que ocurre por defecto, es decir, si yo diseño un logo con cierto color y con cierta tipografía, seguramente se emparente más a ciertas decisiones de mercado respecto de otras. Tiene que ver con el diseño estratégico en realidad. Si somos conscientes del diseño estratégico podemos definir sentidos. Sí. El diseño es una disciplina que desde su génesis aplica innovación. El concepto de innovación en realidad se define por la introducción de novedades, con lo cual el mero acto de diseñar, de pensar un nuevo producto, de proyectarlo, implica innovación, es parte de nuestra tarea. Claro, si estudiamos innovación podemos decir, bueno, puede ser una innovación incremental donde quizás estamos más cerca de operaciones de rediseño o de diseño de producto. Cuando hablamos de una innovación disruptiva, ahí seguro que estamos en lo que sería la categoría que llamamos como subdisciplina, que es la innovación en diseño, en realidad, que es cuando definimos nuevas categorías de productos, nuevos conceptos, ¿no? Cuando se rompe un paradigma y hay un nuevo modo de concebir un producto, una interacción, un modelo de negocios y demás. Con lo cual es indisoluble. En realidad, hacer diseño es innovar, por más chiquitito o más grande que sea el accionar, y esa es la buena nueva que a mí me gusta llevarle a la disciplina. Quizá porque, bueno, yo desde muy temprana edad, digamos, profesional, estuve implicada en proyectos de innovación. Entonces, para mí fue como muy claro desde el inicio que era la misma acción. Lo que variaba era quizá la escala, si estábamos trabajando dentro de un departamento de innovación propiamente dicho, o si estábamos en un departamento de diseño de una pyme, como te decía. Ahora esto yo le sumo, y eso es en todas mis investigaciones, y en este último libro lo tengo súper validado. La buena nueva es que es futuro, en realidad, porque diseñar futuro es diseñar esas imágenes en ese campo ficticio, artificial, que vendrá en algún momento. En realidad, desde el visioning, que son las prácticas que yo vengo realizando y demás, o las que aprendí, es un diseño de futuros que es muy propositivo. Es decir, es una escuela, una creencia de el futuro es aquello que va a ocurrir, pero nosotros tenemos la capacidad de tomar muchas decisiones y de proponer, no tenemos por qué dejar que solo ocurra. Hoy en día está muy de moda el diseño de futuros en realidad, y hablan de prospectiva y distintas técnicas, pero después es en realidad es el objetivo y la actitud que uno tenga en torno a eso. Yo soy convencida de que
Como decía Stefano Marzano, el futuro no cae como la lluvia al cielo, sino que está hecho de las decisiones en realidad que estamos tomando hoy, y con lo cual podemos hacernos responsables y podemos ponerle toda nuestra impronta. Obviamente después siempre son imágenes utópicas y se llega a una aproximación, pero tenemos una hoja de ruta de alguna manera y tenemos un consenso de qué estamos tratando de crear juntos, ¿no? Yo enseñé historia muchos años, historia del diseño, con lo cual nunca voy a hablar en contra del pasado. Para mí es un acervo valiosísimo en realidad, es un lugar al que volver muchas veces. Yo encuentro placer en el pasado, en las imágenes del pasado, en las historias del pasado, en los valores del pasado, pero no de una manera melancólica ni bucólica, sino realmente como un capital, ¿no? Del cual estamos viviendo el presente hacia el futuro, digamos, no es que crea que haya que volver de una manera literal al pasado, pero sí creo que es un acervo, y además la historia nos enseña mucho en realidad, porque hay muchas situaciones también que se repiten y que parece que las personas cambiamos mucho y la tecnología nos cambia y después nos damos cuenta que no cambiamos tanto en realidad y que es más un maquillaje del momento que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual creo que los diseñadores y las diseñadoras tienen que ser cultos en historia, tienen que saber de historia, tienen que conocer el pasado, tienen que conocer el acervo material con el que contamos en nuestros territorios, y creo que así como cuando hacemos investigación de materiales, de productos y demás en un proyecto de innovación y lo hacemos en relación a la actualidad, también siempre, o por lo menos en mis prácticas y en los equipos con los que trabajo, también recuperamos del pasado muchos ejemplos y situaciones y calidades. Varios de los proyectos de innovación más importantes en los que he trabajado hemos rescatado estímulos sensoriales, materiales que venían de otras décadas. Sonidos, texturas, sensaciones, y que las traemos, esto hablando de diseño concreto, ¿no? En realidad, que las traemos desde ese escenario material al presente, como rescatando algunos estímulos o valores que quizás cuando se empieza a homologar demasiado la tecnología, los materiales y demás, vamos perdiendo como un modo de recuperar. Creo que el diseño tiene esa capacidad, esa oportunidad, esos tiempos también, así que es muy valioso, es muy necesario. El diseñador puede ser un muy buen profesional para liderar proyectos, siempre y cuando tenga en claro y desee ocupar ese rol en realidad. Es un rol que solicita que facilitemos procesos, que entendamos a los equipos y a las personas con las que estamos trabajando, de cuáles son sus trayectorias, de qué disciplinas vienen o cuáles son sus saberes y cuáles son sus intereses o sus miedos también, ¿no? Cuando el diseñador o la diseñadora decide liderar proyectos, tiene que dejar un poco de lado a veces el ego de diseño de autor o ¿no? de imponer la propia expresión sobre el facilitar y la expresión del grupo en realidad. Creo que ese es el valor. Y ahí es asumir un rol más de director de orquesta, por decirlo de alguna manera, en realidad, pero es a la par. Yo por eso hoy por hoy me describo como facilitadora de procesos, en realidad, y me pongo muy a la par, con lo cual me obliga primero a generar espacios de mucha escucha para conocernos y entender quiénes somos, y recién después ahí estar proponiendo y llevando adelante dinámicas y prácticas que favorezcan el proceso que tenemos que atravesar juntos, ¿no? De alguna manera. Y creo que desde nuestra disciplina hay muchas oportunidades de ocupar ese espacio, porque el diseño, tiene esa
primero los dos hemisferios, ¿no? Esa capacidad de lo sensible y lo más científico y más técnico, la matemática y el arte, ¿no? Entonces, sabemos de mucho poquito, pero ese mucho poquito hace que también podamos interactuar fácil con saberes de muchas disciplinas. Y después también está la potencia de lo literario, verbalizado, escrito y lo gráfico y el sonido, digamos, ¿no? Como que en realidad hay muchos lenguajes distintos. Y eso es muy potente también, primero porque podemos entrar y salir de esos lenguajes y también los podemos ofrecer para esos equipos de trabajo, acomodarnos, digamos, o traer, digamos, ese conocimiento en distintos formatos. María Ledesma siempre describe, bueno, que el diseño en realidad es como ayuda a tejer ese tejido epistemológico de hilos de muchos saberes que vienen de campos muy distintos, y es como que somos bastante buenos haciendo ese tejido de alguna manera, ¿no? Y creo que en realidad lo disfrutamos también. Creo que justamente es parte de nuestra curiosidad y de nuestro interés estar trabajando con una tecnóloga y con un artista y con, ¿no?, ir como trayendo el polen de esos distintos lugares. Así que creo que es una excelente oportunidad. Yo trabajo de esa manera y lo disfruto y lo entendí hace unos años en realidad, pero de todas maneras creo que también hay que ser consciente y entonces asumir esa tarea que es necesaria de escucha, de diálogo, de negociación, de acompañamiento, de favorecer procesos en realidad. Mi nuevo libro hay 3 instrumentos que los propongo como facilitadores de procesos de diseño e innovación, que pueden ser útiles tanto en el ecosistema de innovación como en el de diseño de futuros. El primero tiene que ver, es el DDI, que es el dispositivo de diseño e innovación, y lo que propone es un camino para trabajar en grupos a partir de la detección de necesidades, de problemas, de molestias, digamos, o de oportunidades en las que se estructuran de alguna manera las acciones que se pueden llevar adelante para hacer un proyecto tradicional de diseño e innovación, en el que tendrías una primera etapa, bueno, de diagnóstico, de exploración, de investigación, después tenés una etapa creativa, esto hablando solo 3 etapas grandes, ¿no? Que tendría que ver más con la etapa creativa de la producción de la solución o de la nueva propuesta, y finalmente una etapa que tiene que ver con manifestar eso, y ahí es donde yo lo hilo a lo que propongo como diseño de sentido, porque una vez que está detectado el problema, creada la solución, es necesario que sea manifiesta para que sea apropiada, digamos, que sea adoptada por la comunidad o por la sociedad, ¿no? Ese es un proceso tradicional de alguna manera de innovación en realidad. Después la segunda herramienta que para mí, bueno, por eso elegí que ese gráfico esté en la tapa del libro, que para mí es mi cuota de mayor diferencial, es la de diseño 5D o diseño de sentido en 5 dimensiones, que lo que propone es que ese proyecto nuevo tome consideraciones de producción de valor y de sentido, no solo en la dimensión económica, que sería la tradicional en un proyecto de diseño, no solo en la ambiental, digamos, o en la social, que son las de triple impacto, sino que también está proponiendo que pueda crear valor y sentido estético y cultural. Y rescato el estético y cultural porque creo que también son los originales del diseño, y a veces mi sensación es que en los tiempos que corren nos estamos olvidando con tanto design thinking y tanta cosa, digamos, cientificista que va llegando y de inteligencia artificial,
Y la sensibilidad cultural y estética en algunos proyectos parecería que se escurre o que está carente. Bueno, y además me parece muy importante en realidad. Entonces, esas 5 dimensiones, este gráfico, en mi libro además tomo citas de muchos referentes del diseño, no solo para hacerlo a través de mi voz, sino en realidad de referentes del diseño con los que todos nosotros hemos aprendido, como Ricardo Blanco, Beatriz Galán, bueno, de María Ledesma, en fin, en realidad muchos, tanto en nuestro territorio como Andrea Brands y demás en Europa también. Y me gusta hacerlo entonces a través de la voz de ellos, de lo que ellos nos han dejado como legado todas estas décadas, hablando del diseño, en realidad, como que era misión del diseño crear valor en estas dimensiones. Pero también propongo que en realidad podríamos cruzar otras dimensiones, en realidad, porque el diseño tiene esa capacidad además de rediseñar sus propios instrumentos y según características de proyecto. Lo que sí está claro es que lo que propongo es que las intenciones de valores sean intencionadas, tengamos muy presente qué es lo que va a producir este proyecto, qué valor va a producir. Y la última herramienta, que en realidad ya es aplicada en una instancia más de diseño ejecutivo, una vez que ya está conceptualizado y están muy bien definidos los valores que se buscan a través de este proyecto, es una actualización de mi primera herramienta, la del sistema del producto, el modelo IMDI en realidad, que ya este año cumple 20 años como instrumento, que necesitaba además una actualización porque era de producto solamente y hoy en día es producto y servicio. Y bueno, me animé a ponerle el sistema del producto reconsiderado un poco en honor humilde a Tomás Maldonado. En realidad, que me parecía un guiño simpático. Tomás Maldonado fue el director de la tesis de mi director, así que me encanta hacer ahí como una línea. Ojalá pueda estar a la altura. Pero es un homenaje a él. Y es el sistema de producto reconsiderado, que en realidad propone las distintas variables para ya hacer diseño ejecutivo y que no se nos escape el proyecto, pero son instrumentos proyectuales. Yo hago bastante hincapié en la condición no solo sistémica, sino de ecosistema de la innovación. La innovación no es algo que ocurre de manera aislada y mucho menos hoy. En realidad estamos hablando de innovación abierta. Antes quizás era una innovación que era generada, pensada, construida y capitalizada por una sola empresa. Esto ha ido cambiando a través de las décadas, en realidad de los 2 siglos, ¿no? Desde lo que fue la revolución industrial a hoy. Hoy estamos frente a otro paradigma que es de una innovación mucho más abierta en realidad, donde el propio territorio es quien puede favorecer o no en realidad para que haya innovación. Una empresa sola no puede lograrlo, es tan complejo en realidad el sistema. La innovación no es liderada solo por una tecnología, ni siquiera en realidad. Es conocimiento puesto en valor, conocimiento de negocios, conocimiento de mercado, conocimiento de tecnologías. Y cuando hablamos de ecosistema, es red de actores que son de todo tipo. Son empresas, pero son instituciones, es el Estado, son centros de investigación dentro de las universidades, son emprendedores o startups también que están empujando, ¿no? Entonces, desde muchos nodos distintos a distinta escala, en realidad, es que ese conocimiento puede fluir de una manera mejor o peor, mejor nutrida o peor nutrida, en realidad. Entonces, hoy entendemos que la innovación fluye en ecosistemas. Por eso es tan importante, bueno, primero tener en claro esos mapas desde el nodo en el que estemos para poder vincularnos y articular y estar en diálogo con los otros, en realidad,
porque bueno, está comprobado que territorios, ecosistemas que son más dinámicos en innovación tienen mejores vínculos y hay mucha más comunicación y fluye mucho más el capital del conocimiento, ¿no? En realidad, entre unos y otros. Por eso es clave. A ver, ya no se piensa en hacer innovación de manera encerrada dentro de una empresa. Bueno, la universidad es clave porque hoy innovación es gestión de conocimiento, con lo cual la universidad es la casa de producción de conocimiento en realidad. Entonces, me parece que es muy importante primero que la academia se reconozca como un actor tan potente que puede tener esa capacidad de estar favoreciendo a que las personas que forman parte generen conocimiento. Hay una gran responsabilidad también de qué tipo de conocimiento, y esa es una mega discusión en realidad y es muy compleja, pero creo que es una discusión que se tiene que dar de manera activa también dentro de la universidad. Sea la definición de conocimiento o el tipo de conocimiento más de base aplicado, digamos, hay muchísimas opciones en realidad, pero creo que la discusión es necesaria y además por la responsabilidad, ¿no? del espacio que está ocupando y como referente en producción de conocimiento. Y después hay una tarea muy importante que es la divulgación, el hacer accesible el conocimiento también. El conocimiento tiene que llegar a muchos, ojalá que llegue a cuantos más pueda, digamos, de todo tipo. Esto a mí es algo que siempre me preocupó mucho, por eso me preocupé mucho por publicar de la manera que sea, con los organismos que sean, porque un conocimiento que queda encerrado y es una pérdida en realidad de oportunidades enorme. Entonces, tareas de divulgación de todo tipo, en realidad, que no puede quedar una tesis solo de acceso a los doctorandos. Creo que ahí hay una enorme pérdida de oportunidades para la sociedad y bueno, es cuestión de entenderse entonces desde la academia como ese actor que tiene un potencial enorme. Después hay muchas maneras, ¿no? de transferencia. Algunas me gustan más o menos, en realidad. No me gusta mucho cuando la academia compite con los estudios profesionales, por ejemplo, por decir algo liso y llano. Me parece que tiene que entenderse de manera complementaria. Es muy importante que se entienda de manera complementaria, porque además si está ocupando otro espacio, no está ocupando el primario que tiene, que es la mega oportunidad en mano, y bueno, eso desde los investigadores, investigadoras, las cátedras, creo que tiene que ocupar ese espacio que es más que necesario en la sociedad. Bueno, gracias Analía por esta entrevista hermosa, es muy interesante escucharte y bueno, agradecerte también por venir a presentar tu libro. El diseño del sentido o el sentido del diseño me parece fundamental y nada, querés mostrarlo así. Bueno, gracias. Es el primer lugar en el que lo estoy mostrando después de traerlo de España, así que nada, con Rosario tengo siempre mi corazoncito acá, he estado en muchas oportunidades académicas, en realidad compartiendo. Creo que Identidad Estratégica, el primer libro con el CMD, también el primer lugar que se presentó fue acá en Rosario, así que algo hubo en Neuquén, pero bueno, están ahí. Así que bueno, nada, agradecida de esta invitación para hacer divulgación, como decíamos recién hace un rato. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias.